¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Ah, hombre. Hoy venimos a hablar de un tema bastante ¿Qué tal, técnico, Antonio? muy ¿Cómo estás? interesante. Ay, Bienvenido. espera que me oigo con la voz doblada. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Ah, hombre. Eh, Venimos a hablar de IFCJS. Como es habitual, tenemos los chats abiertos, así que si tenéis alguna duda, la vais comentando por ahí y yo después, cuando considere pertinente, la trasladaré a Antonio. Y también si hay algún problema técnico, no nos oís. Ahora hemos tenido un poco de interferencia con el audio, no sé por qué, pero si hay algún problema técnico, hay algún problema con el sonido, también os lo comentáis. Bueno, Antonio, vamos allá. Arquitecto y desarrollador de software BIM. ¿Cómo llega un arquitecto a hacerse desarrollador de software? ¿Qué fue primero, la arquitectura o el desarrollo de software? Sí, sí, fue primero la arquitectura. Yo, si me hubieran dicho hace, no sé, 3 años o así, o 4, que ahora me estaría dedicando a esto, me quedaría tremendamente sorprendido, porque yo estaba convencidísimo de que iba a seguir la vía tradicional de la arquitectura y iba a acabar en un estudio, dibujando, proyectando. Nada, yo estudié arquitectura en la Escuela de Sevilla del 2012 al 2018 y trabajé en un par de estudios, pero luego me llamaron del departamento de desarrollo de CIPE, porque sabes que en CIPE muchas veces no solamente hay programadores, también hay arquitectos e ingenieros que son un ¿Mm? poco los que van como diciendo cómo deben ser los programas y demás, ¿no? Porque al final un ingeniero informático no tiene por qué tener mucha idea del dominio de la arquitectura o de las instalaciones o demás. Y nada, al final, pues, estuve allí trabajando un par de años y, pues, todos los días sentado, desayunando con los ingenieros informáticos, al final todo lo malo se pega y nada, yo siempre digo que solamente para poder seguir la conversación, pues, aprendí a programar. Empecé en la API de Revit, que, bueno, sabes que en Revit se puede programar. ¿Mm? Te dejan abierto una API que te permite crear pequeñas herramientas dentro de Revit. Como yo Revit lo conocía bien, dije: "Oye, pues, en un entorno que conozco voy a aprender algo nuevo". Y ya, pues a partir de ahí me gustó mucho, seguí avanzando y ahora me he especializado en temas de desarrollo web y ahí sigo aprendiendo cada día. Qué curioso. Yo, la verdad que si me hubiese preguntado o me hubiesen pedido que tratase de adivinar un poco cuál era tu background, hubiese dicho al contrario, ¿no? Que eras aficionado a la programación y estudiaste posteriormente arquitectura. Así que el clic que te hizo cambiar un poco tu trayectoria profesional fue el convivir en CIPE con la programación. Sí, sí, sin duda. Y además, yo creo que es importante desmitificar eso. Muchas veces cuando vemos a gente programando o a los gurús estos que salen en LinkedIn y demás, parece que es como una especie de, como casi alquimistas con ingenios, ¿no? Una cosa súper difícil y tal, pero en mi opinión, y o sea, esta es mi humilde opinión, ¿eh? Es mucho más difícil hacer un edificio o diseñar unas instalaciones que hacer un código. Y no sé, al final todo es ponerse, ¿no? Como se suele decir. Ya. Al hilo de lo que decías, me ha llamado la atención, claro, porque he estado revisando tu perfil de LinkedIn un poco para preparar la charla, y me ha llamado la atención que tienes un gran número de seguidores en LinkedIn. ¿Eso se debe a alguna estrategia o ha sido orgánico al comunicar cuestiones alrededor de IFCJS? Pues mira, fíjate, eso fue porque cuando terminé la carrera, tú sabes que muchas veces, hoy en día, como por desgracia la universidad todavía no está como súper al día en temas de BIM, el camino que sigue mucha gente es terminar la carrera y luego hace un máster BIM. Y yo hice eso, hice el máster que hay aquí en Sevilla de Renders Factory y hubo una de las últimas clases de todo el máster, la típica clase que parece que está ahí de relleno, en la que no va prácticamente nadie, que era sobre era algo así como networking, ¿no? O Ujú. construir una red profesional. Y fue una clase magistral de aproximadamente, creo que fue una hora, de Carlos Lucena sobre LinkedIn. Y nos dio unas nociones muy básicas, pero yo las apliqué a rajatabla y la verdad es que me ha ido muy bien. Y yo creo que en CIPE me encontraron precisamente porque estaba cultivando mi red de LinkedIn. Entonces, no sé, la verdad es que ahí también empecé por casualidad y como me ha ido bien profesionalmente, pues ahí he seguido poniendo esfuerzo, ¿no? Ujú. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que de entrada hay que cultivar el networking, que es una parte fundamental del trabajo. No solo cuando eres autónomo, sino también cuando eres trabajador, un poco para hacerte deseable para proyectos que sean interesantes, ¿no? Y por otro lado, mostrar un poco lo que hacemos, no, pues lo que tú hablabas de los gurús, ¿no? No tratando de aparentar ser gurús, pero sí un poco, eh, pues no solo hay que serlo, ¿no? También parecerlo.
Pasaste así por encima de un detalle, es algo que es un tema que particularmente me resulta muy interesante. Tú cursaste arquitectura, dices que durante la carrera pues, no se estaba muy al día de las tecnologías BIM, ¿no? Y que posteriormente hiciste un máster en una entidad privada con Carlos Lucena, con quien tenemos un convenio de colaboración para la distribución de ACA para los sectores. Eh, ¿Qué sensaciones te dejó la enseñanza reglada? ¿La universidad, para ti, es algo necesario? ¿Solamente el título? ¿Cómo? Mira, precisamente hace cosa de un par de semanas, como ahora me he mudado y vivo muy cerca de mi antigua universidad, me pasé a saludar a unos profesores y tal, y hubo un ex compañero que me crucé de casualidad y me preguntó, ¿tú qué dirías que es lo más importante que te ha aportado la carrera para lo que te estás dedicando ahora, ¿no? Y honestamente, si yo tuviera que enumerar como lo más importante que yo he aprendido en la carrera, serían cosas como aprender a gestionar equipos y a tratar con personas. En arquitectura se hace mucho aquello de hacer trabajos grupales, ¿no? Y qué pasa cuando de pronto el día antes de una entrega te falla un compañero, resulta que todo su trabajo no existe, ¿no? Y ese tipo de cosas que parece que son súper anecdóticas y que no se evalúan ni nada, en mi experiencia en CIPE y mi empresa actual, son al final las situaciones a las que te tienes que enfrentar en la vida. Y bueno, yo no sé si o sea, a lo mejor eso también lo puedes encontrar fuera de la universidad, pero desde luego a mí la universidad, ese saber moverse entre personas y tratar con personas es lo que más me ha aportado arquitectura. Luego sí, conocimiento técnico. Evidentemente, probablemente no hubiera hecho IFCJS si no hubiera estudiado arquitectura, Claro. estaría haciendo otras cosas, ¿no? Mm. Pero bueno, yo no creo que sea tiempo perdido, ni mucho menos. Bien, en tu perfil de LinkedIn vemos que te relacionas sobre todo en inglés, que haces tus publicaciones, que manejas, por cierto, muy bien el inglés, hablas. Eh, que también en tu currículum pone que te manejas en alemán, ¿no? ¿Es necesario esto tú, desde tu punto de vista, tú, por qué llegas a un manejo tan avanzado de estos idiomas y qué le recomendarías a alguien que no tiene idiomas en este momento? A ver, sin duda, la reciente, aunque ya parece que no tan importante, pandemia ha traído muchísimas cosas malas, pero una cosa buena que ha traído es que de pronto la globalización se ha acelerado una barbaridad. Y eso quiere decir que si bien LinkedIn antes era abierto, ahora el hecho de coger y hablarle a un desconocido que a lo mejor ni siquiera vive en tu país es súper normal. El llegar o que te hable alguien y diga, oye, he visto lo que haces, me interesa. Ese tipo de conexiones que de pronto surgen casi por casualidad a mí me parecen tremendamente interesantes y evidentemente a día de hoy por ahora el idioma vehicular para ese tipo de comunicaciones es el inglés. Yo también creo que muchas veces la gente se piensa que hay que ser un experto, ¿no? O a mucha gente le da como cosilla porque sabe un poco. La verdad es que, no sé, mi madre no sabe tanto inglés, pero trabaja en un hospital y se defiende porque al final el lenguaje técnico, como las palabras técnicas están muy latinizadas, se parece mucho al castellano, ¿no? No sé, yo recomendaría sin duda a todo el mundo a tener un nivel básico de inglés para contarle a alguien lo que haces en tu trabajo, para tener una conversación informal y sobre todo al final es una cuestión de, en mi opinión, perderle la vergüenza y lanzarte y que te dé igual equivocarte y ya está, poco a poco practicar. Sí, estoy de acuerdo. Actualmente estás en una empresa noruega. ¿Cómo llega alguien que vive en Sevilla a trabajar en una empresa noruega? Cuéntanos un poco eso. Sí, sí. Bueno, yo empecé el proyecto de IFCJS hace cosa de un año y empezó a ganar mucha visibilidad. Y como yo en LinkedIn, como tú dices, tenía muchos contactos, esa visibilidad tenía un montón tenía mucho alcance. Y una de las empresas que se interesaron en lo que estaba haciendo era esta empresa noruega que se llama Utility. Me hablaron y me dijeron, oye, mira, somos una empresa que desde el inicio tenemos equipos en remoto. Si te interesa trabajar con nosotros, pues oye, lo podemos hablar y demás. Y no sé, la verdad es que lo hablé con ellos y me pareció muy bien todo lo que decían, me pareció genial la cultura de la empresa y la verdad es que súper contento. O sea, si yo todos los días trabajo en inglés y además como trabajan con la metodología Scrum, ¿no? Esto de Mm. sprints y cada 2 semanas tener como una gran reunión y cada día una pequeña reunión donde cada uno dice lo que hace, todo eso es en inglés, pero de nuevo que probablemente si tú cogieras todo el inglés que yo hablo al día, el vocabulario sería muy limitado porque al final siempre se habla de lo mismo, ¿no? Sí.
Sí, está claro. Has citado IFCJS, que es un poco tu criatura, ¿no? Háblanos un poco, ¿qué es IFCJS? IFCJS es un proyecto que empecé por hobby y con el objetivo de crear mi propio visor IFC. Porque como me picaba aquello del software y yo trabajo igual que mucha gente todos los días, o trabajaba ya no tanto, con herramientas BIM, pensaba, Buah, molaría ser capaz de hacer yo mi propia herramienta. Y me lancé a la piscina, pero realmente casi como quien dice, venga, voy a escalar el Everest. No sé si llegaré, pero oye, el camino seguro que es un paseo bonito, con buenas pistas y demás. Me lancé a la piscina, lo que empezó con pretensiones de ser un visor se acabó convirtiendo en una librería, que básicamente es como decir que es algo que permite que cualquiera pueda crear su propio software BIM con mucha facilidad. Igual que hoy en día cualquiera puede hacer un videojuego porque hay tecnología disponible, no tienes que empezar de cero, no tienes, o sea, si quisiéramos hacer un videojuego de cero, el paso uno sería aprender álgebra lineal, el paso 2 sería aprender física y cálculo, el paso 3 sería aprender gráficos por un montón de temas súper complicados. Pero con un motor de videojuego directamente te puedes poner a crear y todo eso ya está resuelto. Pues pensé, oye, molaría tener lo mismo para BIM, ¿no? Que la misma tecnología que tienen las empresas de software BIM, hacerla en abierto y gratuito para que cualquiera pueda hacerse su herramienta, pues, por poner ejemplos, ¿eh? Un visor IFC, un comprobador de propiedades, un editor, coger datos de un IFC y llevarlos a una base de datos, y cosas como, por ejemplo, mediciones automáticas, control de colisiones, cálculo energético, todo eso que parece que es algo reservado a las empresas de software, en el fondo no es tan complicado, sobre todo cuando hay mucha gente haciendo cosas en abierto y dando pasos en nombre de todos, no solo a título individual. ¿Y por qué en abierto? Háblame un poco de la filosofía de software en Vale, abierto y todo. mira, mi experiencia, o sea, esto es como todo, ¿no? Pero yo lo que he visto es que todas las empresas de software BIM tienen casi toda la tecnología que utilizan cerrado. Y eso es como decir aproximadamente, no al 100%, que sería como decir, todas las empresas de automóviles han inventado el coche de cero. Todas han desarrollado toda la tecnología del coche de cero. Y eso es algo que en el fondo no ocurre en ninguna industria. Si tú buscas en Google inventor del cine, sí, saldrán los Lumière como los primeros que hicieron la proyección, pero si te pones a ver quién inventó la cámara, desde el daguerrotipo hasta la cámara que tenían los Lumière en 1895 en aquella sala de no sé qué, hay muchas personas que dieron pequeños pasos tecnológicos hasta llegar ahí. Y eso ocurre en todas las industrias. Hay pequeños descubrimientos o pequeños avances que sirven a todo el mundo para avanzar. Y en el software también ocurre. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, en los videojuegos, hay un montón de tecnología en abierto y gratis para todos. Está Godot, está Unreal Engine, está Unity. Hay un montón de motores abiertos y gratuitos, ¿no? Que han creado muchas personas y mucho software que ha creado mucha gente. Entonces, ¿por qué no vamos a tener lo mismo nosotros en el sector de la construcción? Porque vamos a ser prisioneros de empresas de software que hacen todo en privado, ¿no? Sí, bueno, yo personalmente, sabes que estoy de acuerdo, pero bueno, hay quien te podría preguntar, ¿y cómo ganas dinero? Claro, tú estás haciendo un desarrollo, un trabajo que es el trabajo Sí. grande Vale, y antes de responder voy a responder, pero un sí, pequeño apunte. Cuando sí, digo todo en abierto, no me estoy refiriendo a que todo el mundo tenga que hacer todo el software en abierto. Al contrario, si alguien mañana quiere coger lo que yo he hecho y montar un negocio con una implicación encerrado, lo puede hacer. La diferencia es que esa persona no tiene que empezar desde la casilla cero. Empieza desde la casilla 5000, porque los 5000 pasos anteriores los he dado yo, que a mi vez me apoyo en gente que venía antes que yo y hace otra tecnología, por ejemplo, la tecnología de 3D, ¿no? Y por eso hay muchas empresas, o sea, no todos los videojuegos son de código abierto, pero casi todos utilizan tecnología de código abierto. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de cómo gano dinero, Autility, como decías, es una empresa en Noruega que me contrató. Se dedican a eh, sensorizar edificios y le dan a los dueños de los edificios aplicaciones que permiten controlar en tiempo real el comportamiento térmico, de humedad, de confort, etcétera, del edificio, ¿no? Y llegar a controlarlo y todo. Tema de IoT, tema de Digital Twin y demás. Les faltaban, son todos ingenieros informáticos súper punteros, pero no tenían ni idea de BIM y necesitaban también BIM, claro, para importar modelos BIM y hacer cosas con esos modelos.
Entonces, lo que me dijeron fue, mira, nosotros queremos tener un montón de funcionalidades BIM, pero no nos importa si hay otras empresas del sector BIM que también tienen esas funcionalidades. Mm, Con lo cual, nosotros te vamos a pedir cosas. Y si esas cosas las haces en la librería directamente, no nos va a importar, porque al final en nuestro producto final va a estar también esa funcionalidad. Antes, o sea, un ejemplo sería, hace no mucho me dijeron, oye Antonio, necesitamos ser capaz de crear planos de XF a partir de modelos IFC con capas, con todo. Y yo hice eso en la librería directamente. Y ahora nosotros tenemos una plataforma que es capaz de hacer eso y que se le vende a clientes y hay clientes que pagan por ello, pero todo el mundo que utiliza la librería tiene también esa funcionalidad, no tiene que implementarla de cero, con lo cual es un paso que damos como industria, no como empresa individual. Desde luego que qué mentalidad la de tu empresa, ¿no? No la hay en muchas empresas. Lo de desarrolla la funcionalidad porque nosotros creemos que es importante y la necesitamos. Y si hay alguien más que la utiliza, pues bien, bien por él, ¿no? Pero en el fondo no es altruismo. Mira, fíjate, por ejemplo, cuando me pidieron hacer lo de los planos de XF, el primer paso era implementar una cámara ortogonal para ser capaz de colocar la cámara encima del edificio, seccionar el edificio y demás. Y eso ya lo había implementado otra persona que también está trabajando en la librería, que se llama Harry. No lo tuve que implementar yo, con lo cual esas horas de Harry son horas que mi empresa no tuvo que pagar y viceversa. Las horas que yo pasé haciendo el generador de DXF son horas que el resto de empresas que utilizan la librería no tuvieron que pagar. Entonces, si te pones a contabilizar las horas de desarrollo que requiere cada funcionalidad y el rendimiento que le sacamos al hacerlas en abierto, salimos ganando. Porque hay más horas que nos ahorramos que horas gastadas o regaladas, si quieres llamarlas así, ¿no? La verdad que es un punto de vista interesante, ¿eh? No lo había pensado yo de esa manera, pero, pero es cierto. Bueno, ¿y cuáles son los siguientes pasos? A ver, ahora, ¿en qué punto estáis? ¿A dónde queréis llegar? ¿Vais un poco por Vale, donde tenéis un roadmap? sí, ¿Ambiciones? la librería, como te digo, empezó como una cosa muy pequeña y de pronto ha crecido muchísimo. Eh, Nuestro estado actual es que cualquiera puede crear un visor y un editor de IFCs con relativa facilidad. Y cuando digo visor me refiero también a visualización de la geometría, selección de elementos, filtrado, planos de sección y otras funcionalidades más como generador de DXF y alguna cosa más. Entonces, con esa base tecnológica, nuestro plan es empezar a cubrir diferentes casos de usos BIM, ¿no? Por ejemplo, queremos crear eh, ¿cómo se dice en español? Un detector de colisiones para ¿Mm? ser capaz de hacer temas de coordinación entre modelos. Queremos implementar, hemos hablado, por ejemplo, con la gente de Ladybug Tools, que es una empresa, si no me equivoco, inglesa, relativamente conocida, y vamos a hacer un puente con su sistema que también es gratuito, de forma que a partir de un IFC se va a poder hacer análisis energético y cualquiera va a poder crear su herramienta de análisis energético, incluido una entidad pública. O sea, una entidad pública podría coger y decir, vale, pues nosotros nos hacemos nuestra herramienta. Y empezar a cubrir más casos de uso. Sí que te digo que el último caso de uso probablemente, porque mucha gente nos lo pregunta, es el modelado. Por dos motivos. Primero, porque es el más complicado, porque hay que hacer un montón de, como te digo, es mucho trabajo, por así decirlo, ¿vale? Es mucho trabajo. Y realmente los usos que tiene el modelado no son tantos frente a todos los demás usos que conlleva la gestión de activos digitales, que son todos los usos que... Y ojo, cuando digo modelar no me estoy refiriendo a colocar un elemento del modelo BIM, me refiero a coger dos muros y que se resuelva geométricamente Ajá, la operación booleana de unión entre esos dos muros. bien. Mira, estamos bastante altos de nivel, vamos a aterrizar un poquito algunas cosas. Em, una ingeniería, imaginemos el caso de una ingeniería, una empresa de arquitectura pequeña. Em, ¿Tendría cabida que empezase a hacer desarrollos propios en IFCJS? ¿Tú lo ves factible? ¿Lo ves interesante? ¿Qué casos de usos podrían tener una empresa pequeña que está introduciéndose en las tecnologías? Bueno, programar siempre es para empezar, programar siempre es una apuesta ganadora, porque sabiendo programar, de pronto consigues un superpoder con el que hay cosas que antes te costaban horas y de pronto se hacen solas, ¿no? A partir de ahí, bueno, ayer justamente en LinkedIn yo compartí una publicación de Civile, que es una empresa de ingeniería civil aquí en Sevilla,
Sí, que han implementado un visor IFC propio utilizando la librería, ¿no? Y me estaban contando que ahora querían hacer cosas como ser capaz de mostrar a sus clientes en tiempo real, por ejemplo, cuando estén ejecutando un modelo, cómo se va ejecutando, de forma que el cliente pueda acceder a los datos directamente en un navegador sin instalar nada. Querían hacer cosas como comprobación automática de modelos para que cuando les llegue un modelo de un colaborador o algo así, pues puedan, eh, digamos, comprobar que todo esté en orden. Y yo creo que ese tipo de cosas, que a priori hay quien le verá más uso, hay quien le verá menos uso, yo creo que son importantes porque en un sector cada vez más digitalizado, en mi humilde opinión, cada vez va a haber un nicho mayor de desarrolladores que hagan accesible la tecnología. No puede ser que sigamos dependiendo solamente de las 4 o 5 grandes casas comerciales, porque el resultado es lo que ya conocemos de sí, software limitado, licencias muy caras, etcétera, etcétera. efectivamente. Sí. Perdón, que estoy un poco catarrado y estoy Nada, nada. convaleciente. Em, Imaginemos el supuesto de una persona que está terminando una carrera técnica, que se encuentra en un momento en el que quiere mejorar su empleabilidad. Bueno, acabas de decir, bueno, tu opinión quedó bastante clara, que programar es un superpoder, ¿no? Y me ha gustado mucho la expresión. ¿Tú le aconsejarías aprender programación? Sí, no en cualquier caso, siempre. A ver, yo creo que al final, ahora mismo hay una burbuja donde, y vamos, o sea, está empezando, pero vamos a vivir una burbuja donde se va a pedir y se va a pagar muy bien a la gente que sepa programar. Luego probablemente haya como una regularización y todo se normalice y haya cabida y el perfil de programador sea como el perfil de calculista o algo así, o sea como uno más en la cadena, pero creo que ahora mismo es un momento muy bueno, si a quien le guste el tema, claro, tampoco es que todo el mundo tenga que ir por ahí, para meterse en tema de programación. Yo creo que hay un montón de salidas. Hay que pensar que ahora mismo todo el mundo va a intentar digitalizar la construcción y eso significa que todo el mundo va a construir o va a intentar construir una plataforma para gestionar gemelos digitales. Y hace falta gente que mantenga esas plataformas porque el software no solamente es crearlo, es mantenerlo. Y para eso hay que saber programar. Efectivamente. Entonces, a mí me parece que es una salida súper, súper segura, súper robusta ahora mismo, una decisión muy robusta. Y para una persona un poco más senior, que ya tenga un bagaje y que lo típico, maneja las herramientas de autoría, maneja el software de modelado energético, modela instalaciones, modela edificios, pero no tiene ni idea de programar. Bueno, yo animaría a todo el mundo que tenga la curiosidad a meterse. Yo, el tema de las edades, creo que es un prejuicio que hay que romper. Mucha gente se sorprende cuando le digo que yo llevo entre 2 y 3 años programando y ya he hecho una librería. Y yo creo que importa menos la edad que las ganas que uno tenga, ¿no? No creo tampoco que haya que vender el tema de la programación como la panacea, que de pronto te vas a hacer millonario ni nada. Pero oye, sí que creo que si alguien tiene curiosidad, nunca ha sido más fácil aprender porque la información está ahí y hay muchos cursos, tanto gratuitos como, no sé, incluso los pagados. En Udemy creo que los días de oferta todos los cursos están a 10 euros y hablo de cursos de 50, 60 horas súper profundos de cosas, ¿no? Entonces, yo, si alguien tiene ganas, le recomendaría que al menos lo pruebe. A eso iba yo ahora. Tú estudiaste arquitectura, después hiciste el máster BIM, el de Revit. Eh, Tema de programado, la programación decíamos que el gusanillo te picó en tu experiencia en CIPE. ¿Cómo te formaste? ¿Autodidacta? ¿Plenamente autodidacta? ¿Hiciste un Sí, curso? yo lo primero que hice, y además lo digo sin, o sea, porque me gustó, empecé, me mojé los pies con el curso que tiene Boutique, la escuela esta de Madrid, con Chema Jiménez de López, en la API de Revit, que creo que era un cursillo de 30 horas, que la verdad es que estaba muy bien porque estaba pensado para gente que no sabía programar de antes. Y a partir de ahí empecé a mirar temas de programación web, porque ahora mismo en programación hay como dos grandes áreas, ahora hay muchas, pero fundamentalmente hay dos, que es programación web y programación móvil. Y la programación web a mí me pareció más accesible y empecé por ahí. Fundamentalmente tiré de Udemy, por lo que te digo, porque es una plataforma que los días de oferta es que te sale más barato comprar un curso de 60 horas que casi comprar un almuerzo, ¿no? Entonces, no sé, y la verdad es que tiene mucha calidad. Por decir algún nombre, me gustaron mucho
Mosh Hamedani, luego te puedo pasar los nombres si quieres y pasar Sí, los y enlaces. los dejamos en las notas del Eh, vídeo, sí. Mosh Hamedani, Maximilian Schwarzmüller, que un alemán muy bueno también, Brad Traversy, no sé, hay un montón al final. Y también hay comunidades españolas, para quien no le convenza lo de la formación en inglés, hay un montón de formadores en español. Carlos Azaustre, pues, de los más conocidos, la gente de Codely.tv, no sé, para temas de móvil está Bryce Moure. Al final hay un montón de oferta. Ahora mismo la programación está en alza en todos los sectores y en el nuestro también. Bien, mira, después, si te parece, dejamos los nombres. Me ha encantado la pronunciación en alemán del nombre de ese señor. Ah, sí, sí, me sale sola, perdón. No, 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 ha estado genial, ha sido un gusto. Esta es una pregunta que es recurrente, que se le hace a todo el mundo que ha aprendido programación y que programa, pero bueno, no voy a evitar hacértela. ¿Por qué lenguaje de programación empezarías tú? Una persona totalmente lega en la materia. ¿Por qué lenguaje? ¿JavaScript? ¿Python? Yo creo que los lenguajes normalmente van asociados a tecnologías concretas. Entonces, en lugar de qué lenguaje, yo me preguntaría qué me gustaría hacer con programación. Me gustaría hacer una base de datos para coger. La recomendación que le haría a la gente es empezar por algo que pueda utilizar en su día a día, Ajá. que se podría imaginar. Yo sé que es difícil porque sin saber lo que se puede hacer es difícil preguntarse qué te gustaría hacer, pero cosas como decir, oye, a mí me gustaría coger los datos que tengo en mi estudio, que ahora mismo los gestiono con Excel, y llevarlo a base de datos para gestionarlo de forma mucho más robusta y a lo mejor automatizar la generación de documentación o de facturas o de lo que sea. Pues sabiendo, vale, quiero hacer bases de datos, pues ya sabes que puedes elegir Python, puedes elegir JavaScript o puedes tirar por otros lenguajes más específicos, como, no sé, hay gente que le gusta el tema de .NET por C Sharp, hay gente que le gusta otras cosas más como Scala, Go. O sea, hay como un gran abanico de opciones, pero yo creo que lo importante es no agobiarse y en lugar de intentar abarcarlo todo en plan enciclopédico, lo suyo es decir, ¿qué me gustaría hacer? Y proponerse uno mismo un pequeño ejercicio y una vez que sepas lo que quieres hacer, eh, elegir una tecnología que te permita hacerlo. Al final, elegir un lenguaje u otro, no te puedes equivocar, porque es que una vez que ya entiendes cómo es programar, pasar de un lenguaje a otro es muy sencillo. O sea, entre dos lenguajes de programación cualesquiera, no, depende, ¿no? Pero entre Python y JavaScript hay menos diferencias que entre el portugués y el español, prácticamente, con lo cual, mm, no sé, una vez que sabes, aprender lo que te hace falta para hacer cosas nuevas es muy fácil. Es decir, yo le daría la vuelta a la pregunta. En lugar de qué lenguaje de programación recomendaría, yo diría, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Si quieres hacer programación web, de páginas web, aplicaciones web, algo como, no sé, yo quiero hacer una plataforma BIM en la web, JavaScript, sin duda, empezar por JavaScript. Si dices, no, yo quiero hacer una base de datos, me gusta ese tema de gestionar datos y tal, pues entonces, sin duda, o JavaScript con Node o Python con Django o algo similar, y así, ¿no? Sí que digo una pregunta que hace mucha gente, bueno, y si quiero hacer herramientas de escritorio, la realidad es que las herramientas de escritorio Iba ahí yo es un ahora, ¿eh? nicho, Iba ahí yo ahora, ¿eh? curiosamente, el mundo del desarrollo de aplicaciones, las herramientas de escritorio están, no sé si decir muriendo, pero hay mucha menos formación, es mucho más árida, es más difícil. Es todo como menos accesible y hay mucha menos demanda de aplicaciones de escritorio. Casi todo lo que se está pidiendo ahora mismo es o programación web, porque los navegadores cada vez son más potentes y cada vez, yo qué sé, ya hemos visto a Microsoft que poco a poco está haciendo la versión de escritorio de todo Office, Google igual, o sea, y también para herramientas 3D, o sea, poco a poco. Para que os hagáis una idea, Godot, que es una herramienta, un motor de videojuegos, tiene una versión web y se puede utilizar Godot en la web directamente. Entonces, sea, si alguien tiene muchas ganas de hacer una aplicación de escritorio porque ha visto que todas las empresas BIM hacen aplicaciones de escritorio, yo le diría, bueno, puede que sea cierto, pero probablemente si esas empresas BIM pudieran empezar de cero otra vez hoy o tomar la decisión fácil, pasarían todo a web, casi seguro. ¿Tú crees? Y a cloud, yo creo que sí, ¿eh? Por un motivo muy sencillo, porque muchas de estas empresas que hacen aplicaciones de escritorio están limitadas por sistemas operativos y no pueden ofrecer sus soluciones a gente de Linux o gente de Mac o viceversa. Cierto. O se ven obligadas a mantener varias bases de código en lenguajes específicos. Porque creo que no hay ninguna empresa BIM que utilice lenguajes multiplataforma. Me parece, ¿eh? A lo mejor me equivoco.
Entonces, el tema web, haces una aplicación que funciona literalmente en cualquier dispositivo que tenga acceso a un navegador, ¿no? De hecho, IFCJS es una librería JavaScript que funciona dentro de un navegador, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, de todas formas, JavaScript, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero JavaScript no solamente se puede ejecutar, o sea, es el lenguaje de Internet, es el lenguaje en el que se ejecutan todos los navegadores, o sea, cada vez que te metes en cualquier página web, lo que se está ejecutando ahí es JavaScript. Pero no solo se, o sea, se puede ejecutar en otras partes. Con JavaScript también se pueden hacer aplicaciones móviles, con JavaScript también se pueden hacer aplicaciones de escritorio. Lo que pasa es que si el objetivo principal es hacer aplicaciones de escritorio, probablemente JavaScript no sea la opción número uno. Pero oye, en mi opinión, JavaScript está muy bien porque te permite probar todo y quedarte con lo que te gusta. Y a lo mejor cuando encuentras lo que te gusta, pues ya puedes especializarte y aprender tecnologías más específicas. Estupendo. Mira, trabajas en casa, ¿no? Háblanos un poquito de tu día a día. ¿Eso cómo es? ¿Es muy duro? ¿Tienes momentos de sentirte solo, de preferir... cómo es la experiencia Sí, del el teletrabajo? teletrabajo. Bueno, realmente mi caso también es particular porque yo conozco a mucha gente que teletrabaja y la experiencia cambia muchísimo de empresa a empresa. En el caso particular de Utility, lo que más importancia tiene es el, digamos, el resultado o la eficiencia en el día a día. Es decir, a mí nadie me controla que yo a las 8 en punto estoy sentado y a las 6 en punto pico para salir. A mí lo que me controlan es que cada día hago el trabajo que he dicho que voy a hacer, que está alineado con el planning general que hemos hecho para el sprint actual y todo eso, ¿sabes? Entonces, conozco a gente que tiene que sentarse, fichar, e incluso alguien, me dijeron de alguien que tenía que poner la cámara mientras estaba Oh, trabajando, que Dios no la mío. podía apagar, ¿no? Oh, Dios mío. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, en ese sentido muy bien porque eh, mucha flexibilidad. Sí que es cierto que, hombre, si hubiera una oficina de utility en Sevilla, probablemente yo iría a la oficina algún día. Porque yo creo que también ese contacto humano con la gente del trabajo y demás, no es lo mismo encender una cámara que estar allí, tomarte un café en persona y demás. Y yo creo que la oficina el tema de teletrabajo, al final, en mi opinión, yo he vivido las dos cosas, tanto trabajar en oficina como trabajar en remoto. Yo digo, si tienes que irte de tu país o incluso de tu ciudad, el teletrabajo es mejor. Pero si puedes elegir, yo o híbrido o incluso diría oficina. ¿Híbrido u oficina? ¿Y por qué? Yo no lo tengo muy claro. No sé, tendría que verme en la situación. Tendría que verme en la situación. Porque si tu trabajo, bueno, lo que pasa es que yo no tengo hijos ni nada, entonces quiero decir que mi vida probablemente será muy distinta a la persona que ya tenga una familia consolidada y demás. Pero lo cierto, y esto yo me he dado cuenta últimamente, que si teletrabajas y todos los contactos que haces para tu trabajo son telemáticos, al final tu vida queda reducida a tu pareja, a tus amigos y a tu familia. Que Sí. parece suficiente, pero en el fondo, si nos fijamos, en nuestro día a día hay muchos contactos sociales con personas como, por ejemplo, cruzarse a alguien porque vas a coger el bus o cruzarse con alguien en un pasillo y tener una conversación de 5 o 10 minutos. Ese tipo de microinteracciones sociales que parece que no tienen importancia, a la larga, en mi opinión, se notan. Y Y además, eso en la oficina te lo tienes y en tu casa no. claro, además enriquecen, aprendes a leer, si eres un poco observador, lees lenguaje corporal de los demás. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo en esencia con eso. Bueno, mira, hasta ahora hemos coincidido en muchas cosas. Te voy a sacar un tema en el que no estoy muy de acuerdo con vuestro enfoque, pero tú te lo tomas bien y no pasa nada. Utilizáis un método de financiación para IFCJS que es Patreon, que por cierto te invito a que dejes el enlace o que hagas ahora un llamamiento para la gente que apoye el proyecto. El proyecto es muy chulo, yo pienso apoyarlo, se me ha pasado, debería haberlo hecho antes de la charla. Explícanos un poco qué es esto de Patreon y por qué habéis escogido esta fórmula en concreto y no otra. Vale, hasta hace no mucho no manejábamos dinero sencillamente porque pensábamos que íbamos a estar en una situación donde el collar iba a ser más caro que el perro. Es decir, toda la fiscalidad que tiene detrás el Sí. empezar a manejar dinero sin tener que formar una empresa, porque yo trabajo para mi empresa y cada persona que trabaja en la librería más o menos trabaja para una empresa distinta y esto no es algo... Y además tenéis que pensar que, bueno, IFCJS es gratuito y siempre lo va a ser, con lo cual ahí no hay un modelo de negocio donde nosotros vendamos software y nos paguen por eso. No es un software as a service, que se suele decir.
es una librería o framework. Entonces, un día, bueno, de hecho, a raíz del evento Build, BILT, el que va a ocurrir ahora dentro de no mucho en Valencia, este año es en España, es un evento BIM internacional, este año es en España, nos han invitado y nos dijeron que nos pagaban la entrada, pero no nos iban, no cubrían el tema de alojamiento y viaje. Y dijimos, ostras, qué pena no tener un fondo del proyecto para poder gestionar este tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor también podemos hacer otras cosas, como mandarle merchandising a la gente, o sea, como premiar a la gente que colabora y nos ayuda, organizar cursos y demás. Estuvimos hablándolo y teníamos dos opciones encima de la mesa. Podíamos o intentar montar una plataforma nosotros y venderla como una solución de usuario final, que sería tirar por producto, o bien intentar, digamos, buscar métodos alternativos que nos permitiera financiar el proyecto sin tener que vender código o vender software. Y lo que encontramos fue, por un lado, el tema que tú has dicho, aunque digas, o sea, sí, es un sistema de Patreon, pero no está apoyado en Patreon. Lo digo porque Patreon Ah, es una página oficial. vale, vale. Yo Patreon es una tenía entendido que estaba apoyado en Patreon. Perdona, No, 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 disculpa. no. O sea, lo llamamos Patreon, pero en realidad está apoyado en Open Collective, Vale, que es una empresa, es una página muy interesante porque te permite gestionar el dinero de proyectos open source y ellos se encargan de toda la fiscalidad, sé que lleva una comisión y todo lo legal, todo lo fiscal lo resuelven ellos, con lo cual, y además es todo totalmente transparente. Tú puedes meterte y ves la lista de gente que ha donado, cuándo ha donado y los gastos que hemos hecho, las facturas y todo. Em, entonces, hemos optado a priori por ofrecer lo que llamamos un sistema de Patreon, aunque no esté basado en la página de Patreon, pero es un sistema de Patreon donde, oye, la gente que contribuye económicamente al proyecto tiene una serie de ventajas, como por ejemplo, soporte prioritario, es decir, la gente que dice, oye, tengo un problema, pues si es un Patreon, pues directamente vamos y se lo solucionamos, ¿no? De hecho, estamos haciendo streamings, o sea, como vídeos semanales en directo, y ahora lo que estamos haciendo es coger preguntas que nos hacen los Patreons y resolverlas en directo en esos vídeos, con lo cual se llevan como el conocimiento nuestro, ¿no? También a las empresas que se apuntan al Patreon les ayudamos a construir su producto, porque al final nosotros estamos haciendo software BIM cada día y hay muchas empresas que saben mucho de programación pero no tienen ni idea de cómo montar una plataforma BIM. Ese servicio de consultoría a nosotros no nos cuesta nada compartirlo. Ahora vamos a sacar también cursos de IFC, de programación desde cero, para aprender tecnologías web y demás. Y hemos optado por este modelo por dos motivos. El primero, porque es menos trabajo. Y para nosotros el principal recurso que nos falta no es el dinero, sino tiempo, porque todos tenemos dinero, todos nos pagan bastante bien pero tenemos muy poco tiempo. Y la realidad, yo he desarrollado software y la realidad es que la mayor parte del tiempo que que inviertes cuando desarrollas software es en mantener ese software, ¿no? Entonces, si ya mantener una librería es un montón de trabajo, mantener una librería y una plataforma sería prácticamente el doble de trabajo, si no más, porque los usuarios de la librería son programadores. Cuando los usuarios no son programadores, llegan muchas más dudas, llegan claro. muchos más problemas, etcétera. Y el segundo motivo es que teníamos miedo de acabar convirtiéndonos en la competencia de nuestros propios usuarios. Es decir, muchos usuarios que utilizan IFCJS están haciendo una plataforma BIM, ¿no? Entonces, si nosotros de pronto hacemos la plataforma BIM, muchos dirán, ostras, es que, ¿cómo voy a ganarle a la gente o sea, cómo voy a ganarle yo con mi empresa a la misma gente que hace este proyecto, ¿no? Sería como muy, muy difícil. Y un tercer motivo es que nosotros pensábamos que eh, con todo ahora mismo hay una especie de explosión o burbuja de open source y open BIM en toda la industria y el tema de financiación todavía está un poco mal visto por algunos agentes que son muy radicales y dicen que todo tiene que ser gratis y todo tiene que ser abierto y demás. Y nosotros creemos que es más fácil contar el discurso si hay una separación clara entre el código y el dinero, ¿sabes? Nosotros decimos, oye, el código siempre es gratis y quien quiera pagarnos, pues tiene otras cosas distintas. Claro, bueno, ese discurso lleva muchos años sobre la palestra, ¿no? Y en realidad, pues por ejemplo, yo no conozco la comunidad de IFCJS, pero sí conozco bastante bien la comunidad WordPress, que tiene un modelo parecido, ¿no? En el que hay una parte, el código es libre y es open source y tiene que serlo así. Y cualquier aplicación que se desarrolle a partir de ese código debe serlo. Pero después los propios fundadores tienen una empresa que es Automatic y tienen como una especie de fork donde prestan los mismos servicios en privado. Y hay
muchas, pues se repite la misma polémica siempre de si es ético que aprovechen el trabajo de los desarrolladores que están desarrollando gratuitamente para tener una empresa millonaria, o y hay quien piensa lo contrario, ¿no? Que es precisamente el trabajo de esa empresa millonaria la que dio pie a toda la comunidad, ¿no? Es un equilibrio complicado, ¿eh? Y me temo que contentar a todo el mundo, eso no podéis aspirar a ello, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a ver, déjame ver por aquí que tenemos algunos comentarios. Vale, no, la mayor parte de ellos son porque que no se ve el directo en mi página por algo de los permisos de Vimeo. No hay problema porque se está viendo en el resto de las plataformas. A ver, esto ya lo hemos contestado, que era lo relativo a... De todas formas, así como dato, Mm, todavía ni siquiera hemos sacado los cursos, que en mi opinión va a ser como la principal fuente de ingresos. Y además ahora nos queremos apuntar como partner a proyectos europeos de investigación, donde yo estoy convencido que IFCJS tiene muchísimo que aportar, porque muchas veces se desarrollan softwares y demás. Y ya estamos haciendo, creo que son como $350 al mes, que no es mucho, pero yo no conozco a tanta gente que montando una startup cuyo principal objetivo sea hacer dinero, haya conseguido eso en poco tiempo. O sea, nosotros creo que llevamos con esto abierto como un mes. Entonces, no sé, en ese sentido estamos contentos. Si más adelante sigue aumentando el volumen económico, pues habrá que a lo mejor plantearse si esto va todo sobre la marcha, para ser mm, mm. honestos. Por ejemplo, ahora con ese dinero hemos registrado la marca a nivel europeo y está ya en proceso y va a salir un trademark para que ya garantizar de que nadie nos la va a quitar ni nada. Si más adelante tenemos una masa crítica de dinero y nos damos cuenta de que ya hay dinero para pagar sueldos y montar algo, oye, pues a lo mejor hace falta montar una empresa que sea como una empresa hija de todas las empresas que llevan. Pero de nuevo, como el tiempo es limitado, preferimos resolver los problemas cuando están ahí, no cuando vienen de lejos, ¿sabes? Sí, bien, me parece... Me gusta mucho tu manera de pensar, Antonio. Yo creo que eres además un gran conversador en ese sentido y tienes las ideas muy claras. Eh, Me preocupa un poco el tema de, no sé, me siento un poco ambivalente en relación, esto es una apreciación personalísima, ¿no? Que así debes tomarla, ¿no? Con respecto al tema de que estéis liberando el código, de esa manera y que pueda venir una empresa que os haga un fork y venda un producto privativo por una millonada, ¿no? O sea, y hasta cierto punto eso, no sé, a mí me provocaría, ya te digo que es personal, que a mí me provocaría frustración. No os sentís así vosotros. Os alegráis de que, por ejemplo, mañana venga un gigante que empieza por A y termina por Desk y coja vuestro planteamiento y lo incluya en uno de sus programas con cierta perversión y tal. ¿Nos preocupa? Bueno, a ver, la realidad es que ahora todas las empresas grandes que se han interesado por el proyecto, que son como 5 o 6, nos han hablado abiertamente y han venido y parece que van a ser totalmente transparentes con nosotros. No sé, yo creo que muchas veces igual o sea, esto que voy a decir mm, probablemente como que no le caiga bien, no le gusta a todo el mundo, pero yo no pretendo hacerme rico ni nada con este proyecto. O sea, yo ya tengo un buen sueldo, puedo dedicarme cada día a lo que me gusta, que es más de lo que muchísima gente que puede decir. Y, oye, si mañana llega una empresa gigante, bueno, que ya, de hecho ya lo ha hecho, o sea, Forge está construido sobre 3JS y me consta que la gente de 3JS no ha recibido nada a cambio, ¿no? Pero bueno, mm, también sé que mucha gente de 3JS no hubiera cambiado la política de 3JS, o por no decir la mayoría, incluso habiendo sabido eso, porque la cuestión no es aquí hacerse rico. Si yo quisiera hacerme rico, pues estaría intentando montar una empresa o algo así. Yo creo que estoy ayudando al sector a mejorar, me gusta pensar eso y encima me están pagando por ello, con lo cual esa es mi única pretensión. Estás para hacerte la ola. Mira, tenemos una pregunta de Manuel. Nos pregunta, ¿la necesidad de formación tecnológica en vuestro caso es muy grande a medida que ha ido creciendo el proyecto? Se refiere a los que sois partícipes del proyecto, si estáis permanentemente en formación, como lo entiendo yo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, o sea, diría que sí al principio, pero luego llega un punto en el cual cuando ya tienes una masa crítica de conocimiento,
que ya la curva de aprendizaje no es como que tengas que aprender algo nuevo cada día, sino que tienes simplemente que solucionar errores y seguir avanzando, pero ya aplicando lo que sabes. También hay que decir que, oye, a ver, el proyecto tiene como varias partes o varios módulos, y la parte más, por así decirlo, la más compleja tecnológicamente hablando, no la he hecho yo, la ha hecho Tom Van Diggelen, que es ingeniero de software y en su trabajo de día es la persona que ha hecho la aplicación de escritorio de Vincolab. O sea, que es un tío que sabe bastante, ¿no? Em, y al final, sí, no sé, cada uno se encarga de su parte y diría que el tema de aprendizaje, pues sobre todo al principio. Luego ya cuando tienes un conocimiento asentado, no tanto. ¿Cuántos sois actualmente en el proyecto? Eh, Esa es una pregunta compleja porque, no sé, si desde el Discord hay más de 1000 personas. Si me Bien, preguntas cuánta gente la está utilizando, pues te podría decir que a lo mejor, no sé, es muy difícil. ¿Qué te digo? Las descargas semanales de la librería, creo que la que más son tres partes. La parte que más descargas tiene creo que llega, aunque eso luego nunca se sabe porque también cuenta las actualizaciones y tal, pero creo que son como entre 500 y 1000 a la semana, más o menos, algo así. Eh, no sé, pero la gente que está de verdad ahí metida y que está colaborando y que está contribuyendo, eh, el núcleo duro del proyecto somos 6 personas. seis Los personas. que estamos de verdad todos los días hablando del proyecto y contribuyendo y todo, más o menos 6 personas. Y programando de esas 6 personas, porque no todos son programadores, porque en un proyecto como este no solamente hace falta gente que programe, somos 3. Tres. ¿Y cómo os conocisteis? Y si no es de mucho preguntar. Sí, no, no. Pues básicamente se pusieron en contacto conmigo. Yo empecé el proyecto, como digo, como un visor, y en febrero, o sea, hace justo un año, Un año, mi madre. Y de hecho lo podéis buscar, si quieres te paso el enlace. Tom abrió un hilo nuevo en uno de los repositorios de GitHub y me dijo: hey, oye, estoy haciendo un proyecto muy parecido, ¿qué te parece si unimos fuerzas? Y nada, seguimos por ahí y luego llegó Harry y dijo: oye, estoy haciendo algo muy parecido, ¿qué tal si...? Y al final pues formamos un equipo. Fue casi, o sea, accidental total. Bueno, pues ha sido para bien. ¿Y de qué nacionalidades son Tom y Harry, por curiosidad? Sí, Tom es holandés, vive en Eindhoven, y Harry es de Reino Unido, vive cerca de Londres. Right. Proyecto internacional total. Bueno, Sí, sí. Antonio, pues mi enhorabuena por el proyecto, mi agradecimiento por este ratito que ha estado genial. Ya te digo, bueno, ya te lo he dicho antes, pero creo que eres un gran conversador, una persona que tiene las ideas muy claras y una conversación muy interesante. Y te animo a que invites a la gente a que se pasen por tu Patreon, que no es Patreon, que es bueno, pues un sistema de micromecenazgo, podríamos llamarlo así. Sí. Aquel que esté interesado en colaborar con IFCJS, pues, ¿cómo puede hacerlo? Si está interesado, Sí, curiosamente, esto es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo. Al principio dijimos: si quieres colaborar con IFCJS, ayúdanos con código. Y conseguimos relativamente poca colaboración. Y sin embargo, ahora que hemos dicho colabora con dinero, hemos conseguido a muchísima gente dispuesta a darnos dinero a cambio del trabajo. Entonces, parece que la gente estaba dispuesta a dar dinero que a dar código. Pero sí, básicamente esas son las dos vías. La gente nos puede ayudar o dando dinero, que creo que el esto estándar son como $5 al mes, que no es prácticamente nada, y para empresas es 50, y lo que incluye es básicamente eso, nos tiene a su disposición esa persona o empresa para ayudarlo a crear su producto BIM, su aplicación, su software. Cuando saquemos los cursos, la gente que esté metida va a tener como un descuento brutal, sobre todo en función de la antigüedad. O sea, alguien que lleve, creo que eran 5 meses ayudando al proyecto, los cursos, creo que el precio base que dijimos eran como $100 y los va a tener como a 20 o algo así. Y las empresas lo tienen gratis, todos los cursos. O sea, no tienen que hacer nada. No sé, de todas formas, si a alguien se le ocurre alguna cosa más que pudiéramos ofrecer, ahora mismo nos estamos proponiendo nosotros como todo lo que podemos darle a la gente, ¿no? Y creemos que como ahora mismo está tantas empresas metiéndose en tema digital y de programación y desarrollo, es interesante. bueno, me dicen por aquí que una pasada la entrevista, a la enhorabuena. Después dicen también, dice Manuel, yo puedo dar código igual, print igual a hola mundo, pero creo que ni siquiera está bien escrito en JavaScript. O sea, estamos... o sea que- Perdón.
Perdón. Eso suena a Python más que JavaScript. Sí, entre paréntesis, o sea, suena Python, sí. Además, el igual me parece que está mal colocado, pero... Perdón. Llevo una semana acatarrado y aguanté hasta ahora. Eh, Antonio, entonces, ¿algún enlace, algún sitio donde puedan buscarte a través de tu perfil de LinkedIn? Sí, si ¿Cómo quieres puede la te gente encontrarte? vale, sí, si buscáis mi nombre, que es Juan Antonio González Viegas en LinkedIn, yo estoy ahí y totalmente accesible. Si alguno queréis charlar, que no sé, que os cuente el proyecto con más detenimiento o cualquier cosa, a vuestra disposición. Yo encantadísimo de estar un rato friqueando con colegas del sector y, o sea, y si alguien quiere participar y no sabe cómo, o le gustaría meterse en programación y tiene alguna duda particular, me puede hablar sin problema, que yo encantado de ayudar. Y aquí aconseja a Manuel que seguirte en Twitter, que también es muy interesante tu cuenta de Twitter. Ah, sí, en Twitter. En Twitter me voy un poco más de LinkedIn es más formal y Twitter es más Es de donde irse de la lengua, ¿no? es Pero sí, dice de la sí. lengua, sí, como todo el mundo. Bueno, yo la verdad que a Twitter no le doy mucho uso, nunca he empatizado con esa red, no sé por qué motivo. Pues fíjate, yo estoy en Twitter porque hay gente que solo es accesible en Twitter, si no, solo tendría LinkedIn. Por ejemplo, Ricardo Cabello, que es el creador de 3JS, solo lo puedes acceder a él en Twitter, no por LinkedIn. Interesante, tendré que potenciarla. Antonio, placer. Esta es tu casa. Si cualquier día vienes a darnos alguna noticia, hacer algún lanzamiento, quieres partir un curso o venir a promocionar tus cursos, mi puerta está abierta. Ha sido muy amable, muy Nada, interesante. muchísimas gracias por la invitación y por el interés. Al contrario, vamos, muchísimas gracias. Y a todos los que estáis viendo, pues gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Vamos a tener que abandonar Vimeo porque últimamente está dando por el saco más de lo que debería. Aquellos que habéis intentado ver el vídeo en la web y habéis tenido que cambiaros al canal de YouTube, pues pediros disculpas. La verdad es que yo en Vimeo sí veo el vídeo. Sí veo el vídeo, pero resulta que debe ser porque como yo tengo sesión iniciada en Vimeo, hay un problema con la gestión de las sesiones porque Vimeo está cambiando las configuraciones permanentemente. Lo dicho, gracias a todos por estar ahí, disculpas por los problemas técnicos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.